A veces el enemigo no busca destruirte, busca cansarte. Y si te cansas, te roba la luz. El oponente no te golpea desde afuera, te agota desde adentro. Si tú le das espacio. 10 magias intentaron debilitar a Jacob. Ninguna funcionó cuando dejó de tener superficie de adhesión. Labán no intentó destruir a Jacob, intentó hacer algo peor, robarle su fuerza interior. Bienvenidos. Estudiaremos la parashá de Baishlach, que no habla de brujería antigua, habla de cómo recuperar la energía que dejamos atrapada en nuestros miedos. Vamos a mirar un aspecto delicado y actual. Cómo la negatividad puede robar nuestra fuerza y cómo la Torá nos enseña a recuperar esa fuerza, robándole luz a la propia negatividad. La historia comienza con Jacob en la casa de Labán. No es solo una anécdota familiar, es la descripción de un ambiente espiritualmente tóxico donde hay manipulación, control y uso de fuerzas espirituales de manera distorsionada. Jacob dice, su padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido hacerme mal. Detrás de esta frase hay algo más que injusticia laboral. La tradición ve ahí 10 intentos de interferir en su conexión espiritual, 10 formas de presión que buscan debilitarlo por dentro. En Deuteronomio 18, del 10 al 11, la Torá menciona una lista de prácticas que son prohibidas. Hacer pasar a los hijos por fuego, adivinación, agoreros, sortilegios, hechiceros, encantadores, magos, quien consulta oráculos o a los muertos. Todo eso prohibido. No es una lista de supersticiones antiguas sin relevancia. Son 10 portales de manipulación espiritual, 10 formas de conectar con fuerzas que pertenecen al lado del oponente. Cada una de ellas corresponde a un aspecto del llamado árbol de la muerte, la estructura interna donde se sostiene la negatividad. Cuando el texto dice que Labán cambió el salario 10 veces, desde el Sod está diciendo, hubo 10 intentos de tocar a Jacob energéticamente, de desplazarlo de su centro, de abrirle grietas internas para que las fuerzas inferiores encuentren dónde sostenerse. No fue solo engaño, fue un trabajo constante, gota a gota, para desgastarlo. Aquí entra un punto clave. El funcionamiento del árbol de la muerte no aparece de golpe en la realidad externa. Primero, altera el interior, toca la emoción. Una tristeza que era pasajera se vuelve crónica. Un enojo que antes se controlaba se transforma en ira. Una preocupación lógica se convierte en una ansiedad constante. Una búsqueda normal se convierte en adicción. En ese momento se crea ajizá, una palabra hebrea que significa superficie de adhesión. Es el lugar donde la negatividad puede pegarse. Podemos imaginarlo como una pared. Si la pared está lisa, nada se adhiere. Si está llena de grietas, todo se engancha. Lo mismo ocurre con el alma. La tristeza sostenida, la culpa que no se procesa, el resentimiento, el deseo de control, la sensación de víctima permanente, todo eso son grietas. La negatividad no entra porque sí. Entra donde encuentra superficie de adhesión. Por eso la Torá advierte contra los portales espirituales desequilibrados, no solo porque está prohibido, sino porque abren puertas que después no son fáciles de cerrar. Cuando una persona se acostumbra a buscar respuesta en oráculos oscuros,
en manipulaciones, en consulta a los muertos o en cualquier tipo de vínculo espiritual sin filtros, lo que realmente se está abriendo es su ajizá. Está diciendo, pueden entrar influencias que yo no controlo. Y una vez que entran, se sostienen en las grietas emocionales que la persona ya tiene. Un ejemplo sutil lo vemos en la manera en que Labán reconoce la bendición de Jacob. Él dice, he descubierto que Dios me ha bendecido por tu causa. Pero la palabra que usa es Nahashti, que viene de Nahash, serpiente. No es que Labán lo haya entendido con humildad o gratitud. Lo detecta por medio de un canal de adivinación ligado a la serpiente, a la magia impura. Sabe que su prosperidad viene de la energía de Jacob y por eso intenta retenerlo. No suelta a Jacob, porque en el fondo sabe que si Jacob se va, la bendición se retira con él. La Torá nos da el otro lado de esta ecuación, cuando dice en Números 23:23, porque contra Jacob no hay agüero, ni magia contra Israel. No significa que la magia no exista, significa que frente a cierto nivel de conciencia, la magia no tiene dónde sostenerse. Cuando la persona se ubica en Tiferet, en el centro de verdad y compasión, y especialmente cuando alcanza el estado de conciencia llamado Israel, la ajizá se cierra. La negatividad puede alzar la voz, pero no encuentra agarre. Intenta tocar y se resbala. El Arizal dice que las chispas de luz, dice que toda negatividad, por más oscura que parezca, contiene luz atrapada. Ese es el punto central. No existe una fuerza totalmente independiente de la luz. Lo que llamamos mal es una estructura que retiene luz que se desconectó de su raíz. La finalidad del alma no es solo defenderse del mal, es recuperar la luz que está atrapada en él, en lugar de ver un ataque espiritual solo como una agresión. La Cábala enseña a verlo como una transgresión. O la negatividad te roba energía a ti, o tú le robas luz a ella. No hay neutralidad. Cada situación difícil, cada emoción densa, cada conflicto es un momento en que algo se va a mover. O se refuerza la clipa, la cáscara, o se libera una chispa. ¿Cómo decide la persona hacia dónde se inclina la balanza? No en lo que le pasa, sino cómo responde. Si responde con la misma vibración de la clipa, el enojo, la venganza, la victimización, el deseo de control, entonces la clipa se alimenta. Si responde desde un lugar más alto, la humildad, la claridad, la responsabilidad y la firmeza limpia, entonces la clipa se vacía y la luz sale de ahí. Eso es exactamente lo que le ocurre a Jacob en la noche en la que él lucha con el ángel. Hasta ese momento Labán, Esaú, las tensiones familiares y los engaños habían intentado una y otra vez golpear su energía. La intención de la fuerza opositora es simple, cansarlo, que la mayor parte de su fuerza se consuma en pelear con la tristeza, con la culpa, con la ansiedad, con el miedo. Si toda la energía se va ahí, ¿qué queda? ¿Qué queda para la misión, para la familia, para la relación con Dios? Casi nada. La lucha con el ángel se convierte entonces en el símbolo de todas las luchas internas que Jacob venía acumulando.
El ángel representa a la vez el ministerio de Saúl y la sombra que intenta absorber su vitalidad, pero también es el guardián de las chispas de luz que pertenecen a Jacob. Si Jacob se rinde, la clipa gana. Si Jacob se mantiene firme en su esencia, no solo sobrevive, recupera la luz que estaba cautiva. Cuando el texto dice que pelea hasta el amanecer, no es solo un dato del horario, es una clave espiritual. La noche no se termina porque sí. La noche termina cuando la luz, atrapada en la oscuridad, ya fue liberada. El amanecer externo refleja un amanecer interior. ¿Cómo se lleva esto a nuestra vida hoy? Sin romanticismos y sin superstición. El trabajo espiritual no consiste en obsesionarse con brujerías, oráculos o trabajos que puedan estar haciendo. La Torá ya dejó claro que esas prácticas existen, pero también afirmó que contra Jacob no hay adivinación ni magia contra Israel. El foco no está en lo que otros intentan hacer, sino en cuánto espacio interno le damos para que se sostengan. La pregunta no es, ¿me habrán hecho algo? La pregunta es, ¿en qué estado emocional estoy que permite que esto tenga entrada? Si una persona vive en la queja permanente, si sostiene resentimientos, si usa la culpa como identidad, si alimenta el miedo todos los días, no hace falta que nadie le haga nada desde afuera. Ya tiene suficiente ajizá abierta como para sentirse drenada. La energía de Baishlag es muy concreta. Es recuperar la fuerza emocional que quedó atrapada en miedos, heridas y asuntos que hemos postergado. Cada vez que evitamos mirar una emoción incómoda, dejamos un pedazo de fuerza atrapado allí. Cada vez que la miramos de frente sin dramatizar y sin justificarnos, la energía empieza a volver. Mirar de frente no es reaccionar. No es entrar en pelea ni en defensa, es reconocer si aquí hay tristeza, si aquí hay enojo, aquí hay un miedo, aquí hay una culpa. Entonces, ahí viene la pregunta cabalística. ¿Qué luz se quedó atrapada aquí? ¿Y qué respuesta diferente puedo dar yo ahora? Así se hace el movimiento de robar luz a la negatividad. No hace falta que desaparezca la solución externa o la situación externa. Lo que sí cambia es la forma de responder. La persona elige actuar con claridad, con humildad y con responsabilidad por su propia energía. Esa decisión repetida muchas veces va cerrando grietas, va desarmando la jizá y va liberando chispas. Aquí la Torá nos dice algo directo. Cuando miras lo que evitabas, cuando reconoces tus emociones sin justificarte ni culparte, y cuando eliges una respuesta más elevada que la reacción automática, allí recuperas vitalidad. Dejas de ser rehén de lo que los otros hacen o dejan de hacer. No dependas de la intención de Labán ni del enojo de Saúl. Tu protección espiritual ya no se basa en miedo, sino en conciencia. Desde esta perspectiva, Baishlag no es solo la historia de un patriarca que huye de su suegro y teme a su hermano. Es el mapa de cómo el alma atraviesa ambientes tóxicos, manipulaciones espirituales y ataques energéticos, y aún así sale de allí con más luz de la que tenía al entrar. Labán pudo intentar 10 magias. La clave está en que no encontró dónde sostenerlas en Jacob, cuando éste se elevó a la conciencia de Israel. Ese es el llamado para nosotros. Así vamos a cerrar esta hermosa
charla. Cerrar portales innecesarios, dejar de alimentar grietas emocionales y aprender a recuperar la luz atrapada en cada conflicto, no negando la oscuridad, sino usándola como escenario para revelar quién gobernará el mundo interno, si la clipa o el alma. Muchas gracias. Comparte este audio para quien necesite oír esta enseñanza. Muchas gracias y hasta pronto.